Hola a todos los que me están escuchando. Mi nombre es Luis Gustavo y este es otro mensaje. Este mensaje va claramente a todos nosotros porque ya no podemos ocultarnos más de esta verdad. No estoy hablando de ideas religiosas, sino de la verdad. Lo que el Hijo del Hombre exactamente vino a hacer. Y para eso quisiera consultar la Biblia. Primeramente, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, versículo 11, Pedro hablando, diciendo: Este Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Básicamente, ese versículo me enseñó más de lo que podamos imaginar, porque es una justificación. No hay otro nombre en el que podemos ser salvos. Y para eso me voy a ir a Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. Es la carta de Pablo enviado a la iglesia que vivían en Roma. Y entonces, eso se encuentra en el capítulo donde dice: donde no hay justo, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecadores pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Básicamente todos antes de Jesús estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria no me puedo referir a una grandeza material, grandeza de paraíso. Es una grandeza de compañía, una grandeza de amor. Y todos estamos alejados de ella, porque pusimos nuestros ojos en otra cosa. Después, en la misma carta de Romanos, en el capítulo 5, versículo 17 al 18. Pues si por la transgresión de uno solo reino la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, porque así como por la desobediencia de uno, por la obediencia de uno, todos fuimos librados. Voy a dar más contexto en este capítulo. Está hablando Pablo de Adán, porque cuando él pecó, su desobediencia, y todos somos descendientes de él, todos pecamos. Eso fue arraigado de nuestra naturaleza, porque el primer hombre
por su naturaleza pecó. Imagínense cuánto no le bastó a Adán. Tenía la presencia de Dios. Literalmente lo puedo decir, porque él estaba en el Edén, estaba caminando con Dios. Él podía citar a Dios cuando, cómo y en persona. Es por eso que los humanos perdemos cosas por ambición. Pero si por la desobediencia de uno morimos en el pecado, y el Hijo del Hombre, que es el Verbo en la carne, fíjense qué interesante. ¿Cómo es que Dios mismo se hizo obediente a sí mismo, tomando forma de hombre? Sí, yo creo que sí nos vino a demostrar, pero nos vino a mostrar humildad, no grandezas. Nos vino a mostrar tolerancia, no impaciencias. Nos vino a mostrar amor, no guerras. Imagínense, y Él se mantuvo obediente por una causa que fue la cruz. ¿Y qué significaría esa cruz? Sería la salvación tuya y mía. A lo mejor no puedes entender esto, pero te invito a esto. Roma fue uno de los imperios que más grande fue, o una de las más grandes. Gobernaba sobre un pueblo que era prometido, que tenía promesas. Fue un imperio que gobernó sobre todo, sobre fariseos, sobre el pueblo mismo de Israel, la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Dios no es que haya venido a liberar a los judíos de Roma, vino a más. Los hombres esclavizamos a otros hombres por nuestro ego, por nuestro orgullo. Es por eso que no podemos ver con claridad la vida. Me gustó mucho el versículo que le cité al primero en Hechos, cuando Pedro estaba hablando a los fariseos. No hay otro nombre, solamente en Él hay salvación. Y eso nos incluye a todos, dijo Pablo, por cuanto todos estuvimos sustituidos y ahora todos somos salvados por Él. Porque en ninguna obra, escúcheme, en ninguna obra humana, en ninguna acción humana es evaluada la salvación del humano, ni las que has hecho ni las que harás más adelante, por tu salvación, sino la fe solamente en Él. Y no es cosa de razonamiento, es cosa de fe. No es cosas de que cómo yo puedo ser salvado, cómo yo puedo encontrar una salvación si nunca la he visto en mi vida, si todo el tiempo estuve oprimido por algunas causas que me han pasado en la vida, mi familia, mi escuela, mi casa, mi relación con otras personas. No estoy diciendo que a Dios no le importa tu pasado. Él no se justifica en tus hechos. Vaya, Dios se ha hecho carne para salvarnos y naciendo en un pesebre nos exigiría alguna riqueza, algún hecho de gratitud si todos hemos pecado. Pablo dice que por descendencia todos hemos pecado,
por la naturaleza del hombre, pero ya se acabó por la venida de Dios. El Verbo se hizo carne para estar con nosotros, y dejando el Espíritu Santo, que claramente va a entrar en tu vida como sea, en tu conciencia, hablándote de otra manera. El problema es que no todos conocen la verdad y siguen viviendo en la naturaleza del pecado. Y esto no hay que confundirlo con las ideas religiosas. Como mencioné, tu salvación no es evaluada por tus obras. Creemos que las ideas religiosas es mostrar una perfección. Y escúchame bien, si les dijera que la santidad no tiene nada que ver con la perfección, no lo es. Porque es una purificación en el alma. No es una perfección de carácter, no es una perfección de tu forma de ser. Claro que no. La santidad es una purificación. Maldad que acecha tu vida, maldad que consume tu alma. Tú sabrás en qué, pero pero no te confundas, no son ideas religiosas. Por eso hay algo que se llama libre albedrío. Imagínense, Dios todavía nos da la libertad. Dios ha tomado el precio de la muerte en la cruz para tu salvación. Y se preguntarán a todo esto, ¿cuál es mi conclusión? Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Déjame decirte que no sé si eres creyente o no. Si no has escuchado de Dios, déjame presentártelo. Sea donde seas, lo que quiera que hayas hecho, no es impedimento. ¿Saben que vino Dios? ¿Saben que vino a ser el Hijo del Hombre? Vino a romper barreras. Vino a deshacerse de nuestra mentalidad. Vino a amarnos. ¿Cuándo vino a juzgarnos? Dios que conoce todos nuestros secretos. Vino a romper barreras. Vino a romper errores. No hay impedimento para acercarnos a la salvación. Imagínense esto. Si Pablo es un sobrenombre porque se llama Saulo. Fue un asesino cristiano. Fue un apóstol y se convirtió en un apóstol de Jesús. Él, en su idea farisea, en su mente religiosa, veía con su propia claridad, veía con sus propios ojos. ¿Y dónde lo llevó eso? A perseguir a Jesús, a matar niños, mujeres, hombres, familias, ancianos. Y se convirtió en un apóstol. Se convirtió en un apóstol. Fue en contra de sus creencias. Imagínense, no hay límite para Dios. Un asesino al lado de Jesús no fue negado. Esa es la barrera que Dios quiere romper contigo. Moisés, quien fue juzgado de muerte. Imagínense, Moisés, quien mató, quiso hacer algo, pero lo juzgaron. Y fue nombrado el amigo de Dios. No sé si alguien me puede entender, pero no hay barrera alguna. Puede haber una barrera, pero esa la puedes romper con la fe. Cuando estás con Jesús vas en contra de tus propias barreras. Entonces, ¿qué paso debo de dar? Arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Arrepentirse. No sé si alguien tenga de qué arrepentirse. No lo sé. Arrepentirse no es una forma en la que Dios te vea, que Él te quiera humillar, que Él te quiera oprimir. No creo que Dios te deje ver el pasado cuando tú te sientas mal. Lo hará más adelante. Eso no hay duda.
pensarás que es imposible. Estamos viviendo en un mundo donde el perdón se desvanece. La ira, el remordimiento, los pensamientos de suicidio, de autodesprecio, que nos hablan, que nos nublan la vista para acercarnos a Dios. ¿Crees que Dios se fijaría en eso? Eso es lo que quiero compartir. Dios vino a liberar esa opresión, porque hemos escuchado esas ideas religiosas que nos hacen ver que hay que ser perfectos, que no somos perfectos, que tu vida tiene que ser la correcta para que Dios se fije en ti. Déjame decirte que claramente así no es. Déjame decirte que Dios ve a las personas que menos te esperas y puedes ser tú. Como eligió a un pescador perdido que alguna vez creyó y sin fe, en vez de unos fariseos maestros de la ley, como cuando eligió a un cobrador de impuestos, alejado completamente de Dios, viviendo con riquezas, viviendo de romanos, que a un sacerdote. Realmente hay más en la palabra, hay mucho más. Dios cambia tu vida, no el amigo, no el psicólogo, no tu pareja. No escuches las voces de los demás, sino la de su espíritu. Pero si solamente tú te entregas y crees, a lo mejor pensarás que es tonto lo que estoy diciendo. A lo mejor sonará muy feo esto que digan, pero miremos nuestra situación. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está tu corazón? No me refiero a que tengas un buen estudio, no me refiero a eso. ¿Cómo está el orden en tu corazón? No sé, a lo mejor tu familia iba a la iglesia o va pero no la escuchan y sigan teniendo los mismos problemas en casa. Claramente significa que Dios no estaba y necesita estar en sus vidas. Claramente necesita estar en sus vidas. Para último quiero compartir un último versículo que está en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Entonces dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si les recomiendo algo, lean este capítulo en otras traducciones, porque serás salvo tú, tu familia, y será empezando por ti. Así que no esperes. Y ya no hay que fijarnos en las miradas de otros más, porque al final de cuentas, si cuando estamos bien no hacen nada, cuando fallamos tampoco hacen nada, solamente en Dios nuestro Salvador. A lo mejor no soy muy claro para algunas personas, pero me seguiré esforzando para que puedan entenderlo. Hasta luego.